Hola a todos. El episodio de hoy ha sido un auténtico viaje emocional, un recorrido en el que cada paso ha estado marcado por el dolor, el despertar interior y la esperanza. En un momento donde parecía que todas las puertas se cerraban, Kiet tomó una decisión valiente: acudir a la policía para enfrentarse a la verdad sobre lo sucedido con Nam. Pero su valentía no terminó ahí. También buscó a la madre de Nam, una mujer que carga en silencio con un inmenso sufrimiento, para hablar con ella desde el corazón, apelando a lo bueno que aún pueda quedar en el alma de su hijo, con la esperanza de que él decida asumir la responsabilidad de sus actos por voluntad propia. Este capítulo no es solo una historia más, es un reflejo del coraje, la humanidad y la redención. Si todo esto ha tocado tu corazón, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Así ayudarás a que Tuna siga compartiendo historias que nos inspiran y nos hacen reflexionar. Una mañana de esas que parecen guardar silencio por respeto a lo que está por suceder. La luz del sol se filtra tímidamente entre las hojas de los árboles, como si intentara calmar el torbellino que aún sacude el corazón de Kiet. Hoy no es un día cualquiera. Es un día decisivo. No solo para él, sino para todo un viaje en busca de justicia para sí mismo. Y para esa joven llamada Tuna. Sin decir una palabra, Kiet abandona el taller. Cada paso que da es lento pero firme. El camino hacia la comisaría parece eterno, y con cada metro su pecho se llena de recuerdos oscuros, de imágenes que no lo dejan respirar. Todo fue culpa de él. Si no hubiera sido por ese tipo, mi vida no estaría hecha trizas. Ese pensamiento le golpea una y otra vez mientras se detiene frente a la puerta del cuartel policial. A su alrededor, la vida sigue con su ritmo cotidiano. Solo él, solo, invisible, cargando una verdad que pesa más que el mundo. La puerta se abre. «Hola», dice con voz baja pero decidida. «¿Qué necesitas?», responde el agente. «Quiero hablar con el señor Hoa. Necesito contarle algo». Sentado en una silla rígida, Kiet aprieta los puños. En su mente las imágenes regresan como una película maldita: los golpes, los gritos, la violencia de Nam y sus cómplices, y luego, el agua helada del río tragándose su cuerpo como si fuera basura. Una lágrima escapa, pero él agacha la cabeza. No puede, no quiere que nadie lo vea romperse. Entonces se abre otra puerta. «Kiet, ¿de verdad eres tú? ¿Qué ha pasado?». Es el señor Hoa, el policía del pueblo, alguien que siempre lo conoció como un chico noble y tranquilo. Kiet se levanta, lo mira a los ojos. Su voz tiembla, pero está cargada de determinación. «Vengo a denunciar al exmarido de Tuna. Su nombre es Nam. Él y su gente planearon todo para acabar conmigo. Me golpearon y me tiraron al río». El rostro de Hoa se queda paralizado. Es evidente que no esperaba escuchar algo así. Gente como esa merece pagar. Que tú sigas vivo, eso es casi un milagro. Kiet asiente con la mirada perdida. Si no fuera por una chica que me salvó, quizá hoy no estaría aquí contando esto. Sin perder un segundo, el agente abre su libreta y empieza a anotar. Cada palabra de Kiet es una chispa encendiendo un fuego de justicia. «Iniciaremos la investigación de inmediato. Pero tú, descansa. Desde hoy ya no estás solo», le dice con firmeza. Kiet sale de la comisaría. El sol ahora brilla con fuerza, pero en su interior todavía habita un profundo silencio. No busca venganza, solo espera que quienes sembraron dolor algún día respondan ante su conciencia y ante la ley. El canto de los pájaros da la bienvenida a un nuevo amanecer. Es una mañana sofocante en el corazón del campo. El sol apenas asoma detrás de los bambúes y sus rayos dorados bailan sobre los tejados y los senderos polvorientos cubiertos de hierba salvaje. Tuna, una mujer pequeña de cuerpo pero enorme de espíritu, se apresura a salir de casa con su hija en brazos. Con una mano la abraza con ternura, con la otra carga un viejo canasto a la espalda. Su ropa está gastada, el canasto lleno de remiendos, pero su voluntad permanece intacta.
Avanzan juntas por un estrecho camino cubierto de maleza rumbo al huerto de calabazas, ese pequeño rincón donde florece no solo el fruto de la tierra, sino también la esperanza y el sustento de cada día. El sol golpea fuerte abrazando la piel, pero Tuna no se detiene. Cada paso que da es un latido de amor materno firme, silencioso, incansable. Al llegar deja el canasto en el suelo, suspira profundo y empieza a recoger una a una las calabazas verde esmeralda. Algunas son grandes, pesadas, otras torcidas, imperfectas, pero cada una es un trofeo conquistado con sudor y constancia. Sin una sola queja, solo paciencia, solo fe. Poco a poco el canasto se llena. Pesa mucho, pero ella lo ajusta con fuerza y lo levanta sobre los hombros. Su cuerpo tiembla bajo el peso de toda una cosecha, pero sus pasos siguen firmes hacia el mercado del pueblo. El sol ya está en lo alto. El calor que emana del suelo hace que cada metro parezca más difícil. Pero nada detiene a una madre que lucha día tras día por darle a su hija un futuro mejor. Al llegar al mercado, Tuna elige un rincón junto a una intersección donde pasa más gente. Extiende una manta sobre el suelo, acomoda las calabazas con cuidado y alza la voz con una sonrisa. «Señora, llévese unas calabazas, están dulces y solo a 5,000 el kilo». Aunque el sudor empapa su espalda, su voz es suave, llena de esperanza. Uno a uno los compradores se acercan, algunos preguntan, otros sonríen, y en pocas horas, las calabazas se agotan por completo. Tuna sonríe, no por el dinero ganado, sino por haber superado un día más, por haber sostenido con sus propias manos el mundo de su hija. Después de todo, Kit regresó al taller. Ese lugar que alguna vez fue símbolo de paz y rutina, hoy se convierte en refugio. En un rincón donde entre el olor a madera y el eco de los martillos intenta reencontrarse a sí mismo tras los días más oscuros de su vida. Se sienta, suspira. Apenas un segundo. Alza la vista. El sol cae a plomo como si quisiera poner a prueba la fuerza de ese joven que se niega a rendirse. Con este sol será mejor sacar las tablas a secar. Piensa. Sin dudarlo, se ajusta el sombrero desgastado, carga las pesadas maderas al hombro y sale. Sin quejas. Sin pausa. El sudor empapa su camisa, pero él sigue. Porque ahora, más que un trabajo, el taller es su manera de mantenerse en pie, de no dejarse vencer. Coloca cada tabla con orden, con cuidado. El sol arde, pero sus ojos brillan con firmeza. Y mientras se seca el sudor de la frente, una idea vuelve a su mente como un eco persistente. Tal vez debería ir a ver a la madre de Nam, contarle todo, que sepa la verdad. Al terminar la faena no lo duda más. Se sacude el polvo de las mangas y se pone en marcha, esta vez hacia otro tipo de destino, uno que lo enfrentará con prejuicios, con dolor, con una madre. Es la misma casa de siempre, pequeña, callada, como si su silencio guardara el peso de todas las lágrimas que nunca se dejaron caer. Kit se detiene unos segundos, respira hondo, luego entra. «Buenas tardes, señora. Quisiera hablar con usted». La mujer, de rostro cansado pero mirada firme, levanta los ojos. «Siéntate, hijo. ¿Qué sucede?» Kit se sienta frente a ella. La mira de frente con voz serena pero cargada de verdad. «Nam ha pasado por casa últimamente, señora. Él y un grupo de personas me golpearon. Me lanzaron al río creyendo que no volvería. No vengo a reclamar. Solo espero que usted pueda hablar con él, que lo anime a entregarse». La mujer se queda inmóvil, y entonces, como tantas madres que se aferran a la imagen de un hijo inocente, se levanta de golpe. «No, eso no es verdad. Mi Nam no haría algo así. No te atrevas a acusarlo». Las palabras caen como cuchillos en el pecho de Kit, pero él se contiene. Apretando los puños, responde con calma. «No estoy aquí para inventar nada. Ya lo he denunciado ante la policía. Solo deseo que como madre usted lo convenza. Si se entrega, aún puede tener una oportunidad». Los ojos de la mujer se llenan de rabia y miedo. «No, mi hijo no es un criminal. ¡Lárgate!». Kit se levanta sin decir más. A veces las verdades duelen demasiado para ser aceptadas en ese momento. Sale de la casa sin mirar atrás.
pero con la esperanza intacta. La esperanza de que algún día el amor de una madre sea más fuerte que el orgullo. Que ese amor guíe a su hijo hacia lo correcto. Un camino de tierra serpentea sobre la ladera del cerro, guiando los pasos de Quiet. De regreso al taller, es el lugar donde cada árbol, cada brizna de hierba, le resulta familiar tras tantos días de lucha y trabajo. El sol ya comienza a esconderse, tiñendo el cielo de tonos dorados y haciendo que el suelo rojizo parezca aún más intenso, más pesado. Sobre el hombro de Quiet cuelga una pequeña bolsa y en su espalda aún se dibujan las huellas del sudor de toda una jornada. Disminuye el paso al cruzar un claro del bosque donde yacen troncos enormes esperando ser convertidos en madera. De pronto, ¡ayuda! ¡Devuélvanme mi dinero! Un grito desgarrador rompe el silencio de la tarde. Quiet se detiene en seco, el corazón le da un vuelco. Entorna los ojos hacia donde proviene la voz y sin pensarlo dos veces, echa a correr. Al llegar, encuentra a una joven tirada en el suelo, cubierta de polvo, temblando. A lo lejos, dos sombras encapuchadas desaparecen entre los arbustos. Quiet intenta alcanzarlas, pero ya es tarde. Solo quedan huellas difusas en la tierra suelta. Vuelve junto a la chica. Su corazón aún late con fuerza. Está bien, esos tipos son unos desgraciados. Ella niega con la cabeza, los ojos enrojecidos, sin poder hablar de la angustia. Pasan unos minutos hasta que logra recuperar el aliento y susurra: «Me perdí. No tengo a nadie aquí. Me robaron todo lo que tenía». Quiet observa su rostro cansado, sus manos delgadas abrazando con fuerza un bolso roto. Parecía un pájaro herido atrapado en una tierra que no conoce, sin rumbo, sin destino. «¿De dónde eres? ¿No pareces de por aquí?», pregunta Kit con cautela, conmovido por su fragilidad. Ella agacha la mirada. Solo responde casi en silencio: «Solo quería empezar de nuevo, pero parece que no va a ser tan fácil». Quiet se queda en silencio. En los ojos de esa chica ve reflejado su propio pasado, la soledad, el miedo, la sensación de estar completamente perdido. Él no tiene mucho, no es rico ni poderoso, pero tiene su taller, un banco de madera, un rincón donde alguien puede sentarse y respirar. «No te preocupes, ven conmigo. En el taller tengo un sitio donde puedes quedarte esta noche. Mañana ya veremos cómo seguimos».